Vamos a continuarnos con nuestro estudio, a retomar el estudio de hace 15 días. Estamos estudiando lo que son los libros de primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y el título de esta lección número 8 es Instrucciones para nuevos creyentes. Y bueno, de acuerdo a lo que mencionan las cartas a los tesalonicenses, es como una sugerencia o sugerencias que están dándose para los que recientemente han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Nada más necesito que me confirmen, hermanos, si se terminó. Pueden dejarle siquiera abierto, no hay problema. Va a estar así. Me ponen una maceta para que... El capítulo número 9 íbamos a comenzar, se titula Cartas Pastorales. Nada más, confírmeme si terminamos el capítulo 8 o no. ¿Sí o no? ¿El nuevo creyente debe ser agradecido en todo? ¿Sí? Bien. El nuevo creyente debe ser agradecido en todo. Ok, vamos a hacer un rápido repaso. Las instrucciones para los nuevos creyentes, número 1 es que el nuevo creyente debe darse cuenta de que la vida cristiana no es un camino de rosas. Fue el primer punto. El creyente debe de entender que va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber adversidades, porque en cierta manera se ha vuelto a Cristo como Señor y Salvador y se ha hecho amigo de Cristo, pero le ha declarado la guerra al diablo. Y dice la Biblia que quien está en este mundo gobernando es el diablo, no Cristo. Entonces el diablo está declarándole la guerra, al diablo, pues por medio de haber conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Bien, y también, número 2, el nuevo creyente debe aprender a regocijarse siempre. Sobre todo en tiempos de adversidad, en tiempos de prueba, el nuevo creyente en Cristo debe de aprender a estar regocijado. En todo momento debe tener un regocijo en su vida cristiana. Debe de aprender a ver la vida cristiana desde el punto de vista de Dios, que Dios permite todas las cosas para bien, y todo lo que venga o sobrevenga a la vida de ese creyente va a ser porque Dios quiere hacer algo nuevo y algo bueno con su vida. El tercer punto es que el nuevo creyente debe tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios. O sea, debe de escucharla, ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. No debe de tener en poco la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios debe de tenerla en consideración y debe de anhelar leer la Biblia, debe de anhelar conocer más la Biblia, debe de anhelar aprender más de la palabra de Dios. Número 4, el nuevo creyente debe estar consciente de Dios momento tras momento. Una persona religiosa está consciente de Dios solamente los fines de semana, los domingos que viene a la iglesia, y si llega a venir entre semana es cuando tiene conciencia de que Dios es real o que Dios quiere proveer, bendecirle. Pero una persona nueva en Cristo debe tener la conciencia de que Dios está presente cada día en su vida. Es por eso que animamos a leer la Biblia, a orar, tener una comunión con Dios íntima cada día. Debe tener conciencia de la existencia de Dios en cada momento, cada instante. Número 5, que es donde nos quedamos, el nuevo creyente debe ser agradecido en todo. Hermanos, es muy diferente que tú veas la vida desde una perspectiva de tristeza, de prueba, de agonía, desde una perspectiva de pobre de mí, padezco, sufro, a que estés agradecido aún en medio de las pruebas. A que digas gracias, Señor, porque esta enfermedad tú vas a actuar y tú vas a sanar. Gracias, Señor, porque ha venido esta necesidad económica. Yo sé que tú proveerás y yo sé que tal vez quieres
trabajar en mi fe. Gracias, Señor, porque ha venido este desempleo. Probablemente yo iba a apartarme, iba a suceder algo malo en mi vida y me ha sacado este empleo. Yo sé que tú proveerás de otro empleo. Siempre el cristiano debe tener esa perspectiva de gratitud, sabiendo que Dios está en control de todo, como en estos momentos que estamos pasando por esta cuarentena, esta pandemia. Yo no sé tú, pero yo di gracias a Dios por esto, porque Dios tiene un propósito para esto. Y si tú estás viendo desde el punto de vista negativo, en que por qué vino y qué pasó, y yo sé que es parte de las profecías y parte del juicio que Dios trae a las naciones, y es algo que Dios va a utilizar para hacer que cristianos vengan una vez más a los pies de Cristo, o que gente sea salva. Y tenemos que agradecer por todo, dice la Biblia. Y vamos a primera los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, y antes de ello vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos permites la vida. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. E imploramos de tu favor, imploramos de tu presencia y de tu bendición. Que tú nos ayudes, mi Dios, a tener una correcta actitud ante toda adversidad, ante toda prueba que podamos estar viviendo. Ayúdanos, Señor, a tener la fe suficiente, la fe necesaria para poder ser oidores y asimismo ser hacedores de esta tu palabra. Y Dios, como cristianos nuevos o cristianos de tiempo en la fe, ayúdanos a llevar a la práctica estos consejos que son dados a un cristiano nuevo. Y tal vez nosotros como cristianos que tenemos tiempo, o tal vez algún cristiano nuevo está observando o escuchando la enseñanza, y que él pueda entender qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser siempre agradecidos en todo. Siempre, Señor, pues esa es tu voluntad. Dejamos en tus manos ese tiempo, e imploramos de tu favor y de tu bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos y rogamos todo esto. Amén. Vamos a los Tesalonicenses capítulo 5, en el verso número 18. Dice la palabra de Dios: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, antes dice, nosotros casi esperaríamos que los tesalonicenses estuvieran llenos de quejas por causa de todas las aflicciones y persecuciones por las que estaban pasando. Pero vemos que, pero Pablo les dice que estén llenos de gratitud. Pablo les dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. La iglesia de Tesalónica, hermanos, no estaba pasando tiempos color de rosa. Ellos estaban pasando dificultad, estaban pasando pena, estaban pasando pruebas, adversidades. Cada una de las iglesias neotestamentarias primitivas tuvieron un tiempo de persecución, dado que el imperio romano obligaba a cada pueblo a adorar o a venerar al César como el Dios de aquel entonces. Entonces cada una de estas personas, cuando se convierten a Cristo, obviamente le declaran la guerra, por así decir, al imperio romano, porque estaban cambiando de Dios y dejaban de adorar al César para adorar al Dios de los cielos. Ahora, había ciudades como Éfeso, donde tenían una diosa al cual muchos fanáticos de la ciudad de Éfeso estaban adorando, que era Diana. Tesalónica no era la excepción. Y tanto en Tesalónica como en las demás ciudades había persecución. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, den gracias en todo, aprendan a ser agradecidos en todo. Y hermanos, esa debe ser la actitud de cada cristiano, y esa debe ser la actitud de un cristiano nuevo, aprender a ser agradecido delante del Señor por todo lo que sucede en su vida. Todo nuevo cristiano puede decir y debe decir gracias, aun cuando los tiempos sean difíciles como los que estamos pasando. Repito, yo no sé si te has puesto a orar y has dicho a Dios gracias. Gracias, Señor, porque algo tú vas a hacer de esto. Es porque tu venida está cerca, como lo predicaba el domingo. Gracias, Señor, porque esto me muestra que está próxima tu segunda venida. Gracias, Señor, porque tú quieres salvar almas a través de esta circunstancia.
Gracias, Señor, porque tal vez quieres tratar con tu iglesia. Quieres tratar en corazones de algunos cristianos que se están enfriando, se están apartando. Quieres afianzar la fe de otros. Gracias, Señor, por eso que estás permitiendo. Dios está en control y Dios sabe lo que Él está haciendo y Dios hace bien todas las cosas. A Dios, hermanos, no se le ha salido de las manos. No se le ha salido de control lo que está sucediendo a nivel mundial. Él sigue en control, Él sigue sentado en su trono. Él no ha perdido el trono. Por esta causa, cada día debe de ser un día de acción de gracias, como decía en noviembre, cuando tenemos nuestro servicio especial. No nada más en noviembre, hermanos, cada día debe de ser un culto de acción de gracias, debe de ser un día de acción de gracias delante de nuestro Dios, porque nos dio vida, porque nos dio fuerza, porque nos dio alimento, porque nos dio vestido, porque nos dio un hogar, porque Él no nos desamparará. Por eso tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Y esa es la voluntad de Él. Número 6, el nuevo creyente debe permitir que el Espíritu Santo obre en su vida. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Dice la Biblia: así que el que desecha esto, no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El creyente debe de permitir que el Espíritu Santo trabaje en su vida, trabaje en su corazón. Ese pasaje dice que Dios nos dio al Espíritu Santo. Qué don precioso dio Dios a cada creyente en el momento en que fue salvo. ¿Cuál fue ese don precioso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas, pero a veces nosotros no le permitimos realizar su poderosa obra en nosotros. Él mencionó a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo número 19. Él dijo: no apaguéis al Espíritu. La Biblia, hermanos, también nos dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Podemos opacar al Espíritu Santo de Dios. Podemos compungir al Espíritu Santo de Dios cuando nosotros decidimos llevar una vida doble, una vida de disolución, cuando decidimos llevar una vida fría, una vida de pecado, una vida en desobediencia. El Espíritu Santo de Dios es contristado, es apachurrado, es angustiado, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conflictos en nuestro interior? La carne contra el Espíritu, la carne diciéndonos peca o satisface mis deseos, y el Espíritu diciendo no es correcto, es pecado, o eso te puede llevar a perder tu testimonio, o te puede llevar a estar mal con Dios. Y hermanos, si nuestra vida mayormente es carnal, pues la carne va a ganar. Pero si nuestra vida mayormente es espiritual, es el Espíritu Santo el que va a obrar. Y el apóstol Pablo tuvo que tratar duramente, no recuerdo usted, la iglesia de Corinto, porque estaba diciendo sois carnales, o fue a Gálatas. Ustedes son carnales, estaba diciendo Pablo. Ustedes son una iglesia carnal, y Pablo confronta a esta iglesia, porque era una iglesia carnal mayormente, no era una iglesia espiritual. Y él tiene que tratar duramente, porque aunque eran salvos, por lo que vemos en la Biblia, ellos estaban satisfaciendo la carne, no estaban haciendo caso al Espíritu Santo, y mayormente ellos vivían en disolución. Ahora, ¿cuál es la muestra de la carnalidad que Pablo tuvo que tratar? División, chismes, murmuraciones, herejías, peleas, conflictos. Y Pablo dice: ustedes son una iglesia carnal porque están peleándose entre ustedes, no se aman, no han aprendido a perdonarse, no hay unidad en la iglesia, no están unánimes.
no tienen un mismo sentir, un mismo pensar, no tienen un mismo deseo de poder crecer en la obra de Dios y de ser útiles en la obra de Dios. Están divididos, unos quieren ir para allá, otros para acá, otros para enfrente, otros para atrás, pero no hay unidad, no hay unanimidad de mente, de sentir. Están peleándose, están buscando nada más su propio bien, o son egoístas. Hermanos, son las principales características que Pablo tuvo que tratar con las iglesias carnales. Y es eso lo que vamos nosotros a mostrar en nuestra vida cuando no permitimos que el Espíritu Santo tenga control de nuestro interior, nuestra alma. Vamos a hablar cosas que no tenemos que hablar. Vamos a actuar de una manera que no es correcta, no es adecuada. Vamos a permitir cosas del mundo, cosas carnales. Le vamos a dar prioridad a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Le vamos a dar prioridad a las cosas insanas, a las cosas mundanas. Es más, vamos a preferir quedarnos en casa en lugar de venir a la iglesia, viendo la televisión, viendo el internet, rascándonos ahí el ombligo o satisfaciendo los deseos de la carne en lugar de estar en la iglesia. Obviamente, si todos tuviéramos esa oportunidad de estar aquí en la iglesia, yo estoy seguro que muchos preferirían quedarse en casa. Muchos preferirían estar en casa haciendo otras actividades en lugar de aprovechar y venir a la iglesia. Si tuviesen esa oportunidad, muchos de los que tal vez no están ahorita. ¿Por qué? Porque es la carne la que les está ganando, no el espíritu. Y dicen, no importa, puedo faltar, puedo sentarme a la iglesia. No van a tener esa hambre, esa sed del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo puede ser apagado. Tal como el fuego es apagado con el agua, así el Espíritu es apagado cuando el creyente dice no a Dios. Siempre debemos decir sí al Señor. Sí, Señor, haré lo que tú quieres que haga. Sí, Señor, iré a donde quiera que tú quieres que yo vaya. Sí, Señor, diré todo lo que tú quieres que yo diga. También podemos apagar el espíritu cuando decimos sí después que Dios ha dicho no. Prácticamente podemos apagar el Espíritu Santo cuando nosotros respondemos lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Si Dios dice sí y tú dices no, el Espíritu Santo puede ser apagado. Si Dios dice no y tú dices sí, el Espíritu Santo puede ser apagado. Porque vamos en contra del designio divino. Cuando Dios dice no lo hagas, es malo para el creyente decir si quiero, lo voy a hacer. No apagamos el espíritu cuando nos rendimos a la maravillosa voluntad de Dios y nos sometemos a sus mandamientos tal como son revelados en su palabra. Pero como lo vemos, hermanos, hay ocasiones en que Dios dice ve, por ejemplo, dice Dios, levántate, prepárate y ve a la iglesia. Y nosotros decimos, ay no, qué flojera, domingo por la mañana o culto entre semana, vengo cansado de trabajar, quisiera mejor quedarme en casa. Es más, sí voy a ir a la iglesia, pero no voy a llegar a las 10:30 a la escuela dominical. Porque tengo cansancio, estoy desvelada el sábado, quiero dormir un poquito más. Estás apagando el espíritu porque te está diciendo el espíritu, levántate temprano, ve a la iglesia y vas a escuchar enseñanza que te va a ayudar en tu vida espiritual. Pero como haces caso a tu carne y tu carne te dice mejor quédate otro rato, mejor llega al culto del mediodía, mejor llega después, haz otras actividades, dale prioridad a otras cosas pendientes que tienes que sacar, estás apagando el espíritu. Y sabes, tú puedes mal acostumbrar tu carne a tener ese horario. Hermanos, hay gente que ya está acostumbrada a ese horario y en nuestra iglesia lo hemos visto. Hermanos que ya están acostumbrados a un horario que no cambian y deciden llegar a ese horario cuando están perdiendo enseñanza que desde las 10:30 podría ayudarles en su vida espiritual. Si tuvieran más importancia y si hicieran caso al Espíritu Santo, ellos estarían desde las 10:30. Porque sabrían que lo que van a recibir les va a ayudar en su vida espiritual. Les va a ayudar a crecer. Les va a ayudar a afianzarse más
en la palabra de Dios, pero menosprecian la misma, al grado de que dicen mejor llego después. Es más, ni siquiera voy a llegar a los himnos. Voy a llegar cuando ya la predicación empezó, voy a ir derrapándome. Están menospreciando incluso los cantos. Están menospreciando la oportunidad de alabar al Señor. Dice la Biblia, hermanos, que debemos de cantar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es voluntad de Dios que le cantemos y le alabemos. Pero mucha gente le da importancia a la predicación y menosprecia el tiempo de la alabanza. Menosprecia el tiempo de cantar al Señor. Y por eso deciden llegar, es más, ni al principio, a la mitad de la predicación. O al final, tristemente. Y hermanos, eso es religiosidad. Porque los religiosos hacen eso. Llego y cumplo, hago que cumplo. Y casi están esperando que les sea uno así la bendición y ya regresen a casa. Bueno, hay bendición a medias en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está siendo apagado. Hay otras muchas formas en que podemos apagar al Espíritu Santo. Estando en el mundo, estando con los amigos, estando en el ambiente laboral, escuchando malas conversaciones, escuchando chistes de mal gusto. Pues hija del rey. Y debemos de actuar como hijos del rey, como príncipes y princesas del Señor. No como gente del mundo. Entonces, no me malinterpreten, no estoy diciendo que es malo muchas cosas que he mencionado, sino la manera en que las están percibiendo o están viviendo. Están apagando el Espíritu Santo de Dios y se supone que son hijos de Dios. Es por ello que debemos de someternos al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos dice, lee la Biblia, ora, llega temprano a la iglesia, testifica de Cristo, involúcrate más en el ministerio. Da un poquito más para misiones, da un poquito más para ofrenda, da un poquito más para la obra del Señor. Sé de bendición, invierte más de tu tiempo, hazte tesoros en el cielo. Pero muchos decidimos no hacer caso al Espíritu Santo y lo apagamos. Y por eso hay tanta carnalidad en muchos cristianos. Siguiente punto, el nuevo creyente debe vivir una vida santa que agrada al Señor. Dios, hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos vivir una vida santa. Pablo escribió a los tesalonicenses acerca de la santidad en el capítulo 4, versículos 1 al 8. No lo vamos a leer todo. Voy a leer algunos textos. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios quiere que nosotros como cristianos vivamos en santidad, vivamos en integridad. Es algo que estaré predicando el domingo, Dios mediante. Pero hermanos, esta situación va a ser un parteaguas para muchos cristianos. O te acercas más al Señor, o te enfrías más en las cosas de Dios. Porque esto puede provocar que muchos cristianos, lo mencioné hace poco, se enfríen. No, pues ya no puedo ir a la iglesia. Ya no voy a leer mi Biblia. Ya no voy a orar. Es más, voy a empezar a dejar de ver las transmisiones por internet de la iglesia. ¿Por qué? Porque me va a ser fácil darle prioridad en ese momento a pendientes del hogar. Va a ser para mí fácil en ese momento tener que ir a lavar trastes, lavar la ropa, planchar, cocinar.
Es tiempo de la predicación de la palabra de Dios, pero después, al cabo los están grabando, ya después cuando tenga tiempo. Hermano, y así el diablo se va a meter en la mente y en el corazón de muchos cristianos. Y va a provocar que empiecen a dejar de darle importancia a la predicación y enseñanza. Va a provocar que, digamos, es que hay otros pendientes, hay cosas más importantes. Y esto va a provocar que cristianos el día domingo incluso dejen de darle prioridad a la enseñanza de la palabra de Dios, domingo en la mañana. Porque como se quedan en casa, van a aprovechar a hacer otras actividades. Y tal vez algunos cristianos ya han comenzado a hacerlo. Están empezando a enfriarse sin darse cuenta. Están empezando a apartarse. Dicen, no pasa nada. Y sí, no va a pasar nada en un principio. Porque hermanos, cuando uno empieza a tomar malas decisiones, poco a poco empieza a alejarse. Y no se va a enfriar así. Poco a poco va a empezar a perder ese calor. Y cuando menos se dé cuenta ya estará alejado y totalmente frío. Siempre pongo el ejemplo de cuando estamos calentándonos en una fogata. Pones tus manos, pones tu cuerpo y ya llega un momento en que te sientes tan caliente que te alejas. Y dices, bueno, ya me puedo alejar, ya soy caliente, y te alejas más de la fogata y en ese momento estás caliente porque todavía tienes un poco del calor del fuego. Pero después de unos minutos te das cuenta que te enfrías y tienes que regresar al calor para volver a calentarte. Y así puede pasar con muchos cristianos. Se alejan y como todavía hay cierto calor espiritual, hay cierto fuego, dicen, no pasa nada. Puedo dejar de ir a la iglesia, puedo dejar de orar, puedo dejar de leer la Biblia, puedo dejar de servir, puedo dejar de ayunar, puedo dejar de hacer algo para el Señor. No pasa nada. Miren, no he cometido pecado, no he caído en una mala decisión, no he tenido problemas en mi matrimonio, con mis hijos, no pasa nada. Y se van a alejar más, y se van a alejar más, y se van a alejar más. Y no continúan viviendo una vida santa que agrada al Señor. Recuerda, esos cristianos vivían en medio de una ciudad perversa, donde eran diariamente tentados a hacer lo malo y caer en pecado. Pero el Dios que moraba con ellos podía ayudarles a tener victoria y a vivir de una manera diferente que aquellos que no conocen a Dios. Dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Se supone, hermanos, que nosotros conocemos a Dios y nuestro actuar debe ser distinto. Número 8. El nuevo creyente debe de esperar la venida del Señor. Lo predicaba el domingo en la mañana. Cristo viene y viene pronto. Pablo ayudó a esos nuevos cristianos, hermanos, a quitar su mirada de sus propios problemas y volverlos hacia el Señor Jesucristo que regresaría por ellos. Es interesante que cada capítulo de la primera carta a los tesalonicenses termina mencionando la venida del Señor, o como algunos lo llaman, el rapto. Vamos a buscar en cada uno de esos 5 capítulos los versos donde son mencionados la segunda venida de Cristo. Rápidamente, hermanos, vamos a buscar desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 5 los textos donde son mencionados la pronta venida de Cristo. Capítulo 1, ¿en qué versículo es mencionado? 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice, esperar de los cielos a su Hijo. Capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3, versículo 13, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículos 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y capítulo 5, versículo 2 y 23. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los 5 capítulos de la carta a los tesalonicenses menciona la pronta venida de Cristo, la más cercana venida de Cristo. La sección más importante acerca de la venida del Señor se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que es cuando habla acerca de la congoja y la preocupación que tenían los cristianos que habían perdido a sus familiares salvos, se habían muerto. Y ese texto lo utilizamos, lo he utilizado mucho en funerales de cristianos. En varias ocasiones he podido estar en funerales de hermanos y menciono estas palabras como un aliento. Mira, dice la palabra de Dios, que no te preocupes, no te angusties, porque el Señor levantará a tu familiar muerto en Cristo algún día y podrás volverle a ver. Y estas palabras el apóstol Pablo, las trae como un aliento a los creyentes. Vemos aquí un diagrama donde está la tierra, están los cuerpos de los creyentes que han muerto en Cristo, están ahí sepultados, y están los creyentes vivos en el momento que Cristo venga. Después vemos la venida del Señor. ¿Qué va a suceder primero? Versículo 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero, se levantarán de sus tumbas. Todos los cristianos que murieron confiando en Cristo como su Salvador. ¿Qué sucederá después? Los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Cristo para recibirle, estar con Él en el aire, para ser recibidos por Él en el aire. Vamos a estudiar más a fondo ese tema del rapto en la escuela dominical el domingo, que estamos estudiando acerca de si la iglesia pasará o no por la gran tribulación. Vamos a estar enfatizando un poquito más en este punto en los siguientes domingos. Pasamos al siguiente punto. Entonces vemos el número 8, es el no creyente debe de esperar la venida de Cristo. Debemos de estar esperando, expectantes, esa segunda venida de Cristo. Número 9, el nuevo creyente necesita ser enseñado acerca del diablo. Hermanos, muchos de nosotros crecimos o fuimos enseñados con la idea de que no tienes que mencionar al diablo y no tienes que hablar nada del diablo porque eso es malo, y eso es de miedo, y eso es de horror, y me siento mal, y etcétera, etcétera. Hermanos, a veces preferimos darle vuelta a ese asunto. Pero lo he mencionado en varias ocasiones, que alguien una vez dijo: ten cerca a tus amigos y más cerca a tus enemigos, o más bien conoce a tus enemigos. Y si nosotros queremos, hermanos, estar teniendo victoria contra las huestes de maldad, debemos de saber cuál es la estrategia del diablo, cuál es la manera en que el diablo trata para con nosotros, los hijos de Dios, de qué manera nos ataca, de qué manera nos desanima, de qué manera nos quiere arrebatar las almas. Debemos de saber las estrategias que el diablo utiliza para contrarrestar las mismas, para que no nos agarre desprevenidos, para que no nos agarre en ignorancia sobre cómo contrarrestar y cómo luchar y cómo ganar esa batalla contra el diablo, contra algún hermano, alguna hermana que le ha traído una angustia, un desánimo, le ha hecho caer en pecado, o cuando contra alguna persona inconversa se apodera de su alma, y tenemos que tratar con su vida, tenemos que tratar para poder liberarle de las garras del enemigo, como hemos tenido esa oportunidad en varias ocasiones, de poder tratar
con lo que son las posesiones. Y gloria a Dios, que es Dios el que hace la obra y Dios es quien libera esas almas. Pero, hermanos, una vez que somos liberados de las garras de Satanás, tenemos que predicarle el evangelio a la persona para que no vuelva a ser poseída por el enemigo. Y después de que es predicado el evangelio a esta persona, comenzar a trabajar en su crecimiento espiritual, porque el diablo va a seguir tratando, no de poseerle, pero sí de desanimarle, sí de poner pensamientos negativos, sí de poder traer un desánimo a su vida. Hermanos, como Cristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ahora sabemos que no era directamente a Pedro, sino a Satanás, que estaba engañando, estaba usando a Pedro para poder desanimar a Cristo. Y hermanos, debemos de conocer la manera en que el diablo obra y usa al cristiano débil, usa al cristiano que no está firme, usa al que parece ser cristiano pero no es cristiano realmente, no es salvo realmente. Y el diablo puede incluso apoderarse de esa alma, poseer esa alma de quien aparentemente es o era salvo y no lo es. Por eso, hermanos, tenemos que asegurarnos de la salvación de los hermanos. Porque dice la Biblia, hermanos, que el maligno no le toca, ahí en 1 de Juan. El maligno no le toca. Pero ese creyente debe de estar firme en Cristo. Pablo creía en un diablo real que efectivamente tienta a la gente. El capítulo 3, versículo 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mira, Pablo decía: mi trabajo puede ser en vano si el diablo se me adelanta. Y si el diablo obra y engaña, desanima, aparta a aquel cristiano nuevo en la fe. Hermano, es uno de los problemas que muchos de nosotros tenemos. Ganamos un alma para Cristo, pero no continuamos trabajando realmente en su vida como deberíamos de hacerlo. Y por eso se desaniman, y por eso ya no quieren venir a la iglesia, y por eso vienen problemas, y por eso ponen pretextos, y tú dices: pues ya no quiere venir a la iglesia, pues ya no lo visito. Pues ya no quiere venir a la iglesia, pues allá él, allá ella. Ya le dije que tiene que venir a la iglesia, pero ya ni me quiere abrir la puerta. Y tú te desanimas a seguir trabajando con aquellos que ni cuenta te das que el diablo los tiene bien engañados. Y el diablo no quiere que esas almas sigan viniendo a la iglesia. Y el diablo no quiere que esas almas se entreguen al servicio a Dios. Y como muchas veces tú y yo no tenemos esa visión, los dejamos. Y no seguimos trabajando en sus vidas, ignorando que el diablo ya los desanimó. Y se los dejas al diablo. Se los dejas que el diablo siga oprimiendo sus vidas y siga creando en ellos una vida cristiana mediocre. Eso es lo que el diablo quiere hacer con todos los cristianos. Crear en nosotros una vida cristiana mediocre. Dice aquí en 2 a los Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mira versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
con engaño de iniquidad. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ciertamente está refiriéndose a la venida del anticristo, al tiempo cuando el anticristo se manifestará. Pero hermanos, sabemos que el anticristo, no solamente en tiempos del anticristo sucederá esto, ya desde hoy día y desde que prácticamente se instituyó la iglesia, Satanás está haciendo su parte para engañar, para desanimar, para oprimir, para descalificar a los cristianos para el ministerio. Dice aquí, en estos textos aprendemos mucho acerca de Satanás y de lo que Satanás tratará de realizar en el futuro. Al leer estos versículos, ¿cuáles son algunas de las cosas que aprendes sobre Satanás y del hombre de Satanás, que es el anticristo? Y del poder de Satanás. ¿Qué sucederá a aquella gente que ama las mentiras de Satanás más que la verdad de Dios? Dice el versículo 12, serán condenados al infierno. Por eso, hermanos, debemos de aprender a conocer las estrategias y las artimañas del enemigo para saber cómo trabaja y contrarrestar las mismas. Número 10. El nuevo creyente necesita ser enseñado acerca de sus responsabilidades hacia su trabajo diario. Satanás se complace cuando los creyentes se vuelven flojos, perezosos y fallan en hacer aquellas cosas que agradan al Señor y que dan buen testimonio a otros. Había gente en la iglesia de Tesalónica que ni siquiera estaba trabajando. Es cuando vemos que el apóstol Pablo denuncia que andaban algunos de ociosos, que no querían trabajar, sino que andaban de metiches, entrometiéndose en lo ajeno. Capítulo 4, versículo 11 dice, y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Segunda a Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Andaban de ociosos, de metiches, andaban de chismosos, algunos cristianos o cristianas, y no estaban ocupando su tiempo en cosas buenas. Dice el dicho, ¿no?, que la mente ociosa es taller de Satanás. Había gente en la iglesia de Tesalónica que no estaba trabajando, y Pablo dirigió algunas palabras fuertes a esta gente, y aún dijo que si no trabajaran, que tampoco comiesen, o que tampoco coman. Cuando una persona es salva, esto no debe volverlo un trabajador deficiente, o un mal estudiante, o un ama de casa negligente. El cristiano debería confiar en que Dios le ayudará a ser el mejor trabajador, o ser el mejor estudiante posible para la gloria de Dios. Hermana, cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, tenemos una doble responsabilidad delante de nuestros patrones. Una doble responsabilidad como cristianos. Una delante de nuestros patrones y otra delante de Dios. Delante de Dios de ser un buen cristiano en tu trabajo, y delante de tu patrón de ser un buen trabajador y un buen testimonio en tu trabajo. Es doble ahora nuestra responsabilidad. Comportarte como un trabajador responsable, puntual, que no anda entremetiéndose en chismes, no está en cosas cuestionables, no está viviendo en mundanalidad, está dando un buen testimonio, porque ahora como cristiano debe de dar mejor testimonio. Personas, hermanos, que se supone son cristianos, tristemente a veces dan peor testimonio. Y sabe, la gente dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiana? Hermanos, el mundo espera que el cristiano sea mejor que el gentil. El mundo en general está esperando que los cristianos actuemos mejor, seamos mejores en nuestro comportamiento, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, porque el mundo lo espera.
porque el mundo sabe que el cristiano debe de dar mejor testimonio, debe de ser más íntegro, debe de ser más honesto, debe de ser más puntual, debe de ser un mejor trabajador. Pero qué triste, hermanos, cuando la gente dice, y eso que es cristiano, mira cómo trabaja, cómo habla, cómo se comporta, cómo es, y eso que es hermano, y eso que es hermana. Tenemos una doble responsabilidad como cristianos de ser un buen testimonio. El cristiano debe de confiar en que Dios le ayudará a ser el mejor trabajador o el mejor estudiante para la gloria de Dios. Igualmente la mujer cristiana debe de confiar en que Dios le ayudará a ser la mejor ama de casa, madre, esposa que ella pueda ser. Tal como el hombre creyente debe de confiar en Dios para ser el mejor esposo, padre y proveedor que él pudiera llegar a ser. Número 11. El nuevo creyente debe de respetar y amar a quienes Dios ha puesto sobre él como líderes. Es otro de nuestros grandes males como sociedad. Tendemos a hablar mal de nuestras autoridades. Y yo sé, hermanos, que en algún momento la autoridad puede dar cosas de qué hablar. Pero, hermanos, eso no nos está dando permiso para poder hablar mal de nuestras autoridades, más que de orar por ellos. Había ciertos hombres en la iglesia de Tesalónica que eran líderes y que eran responsables por el bienestar espiritual del rebaño, o sea, de los creyentes. Y Pablo exhortó a los cristianos tesalonicenses a asegurarse de tener la actitud apropiada hacia estos hombres. Capítulo 5, versículo 12 de Primera a los Tesalonicenses. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mira, está diciendo, reconoce al líder que está entre ustedes, que están entre ustedes, que les amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ahora, obviamente aquí está refiriéndose mayormente a los líderes espirituales. Está refiriéndose a los que están liderando a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero pues como cristianos también debemos de respetar a nuestra autoridad, al gobierno, aunque aquí mayormente está refiriéndose a los líderes espirituales. Y dice aquí: respetas y amas a tu pastor y a los demás líderes de tu iglesia, oras por ellos mientras ellos cumplen día tras día con su tarea, tratas de ayudarles en todo lo que puedas. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que les puedes ayudar? Y por último tenemos el punto número 12. El nuevo creyente nunca debe llegar al punto en que piense que ya ha llegado al final de la vida cristiana, al final de la carrera. Aunque los tesalonicenses eran creyentes nuevos, ellos lo estaban haciendo muy bien. Pablo recordó su fe, su amor y su esperanza. Dice en el capítulo 1, versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque lo estaban haciendo bien, Pablo deseaba que lo hicieran aún mucho mejor. ¿Estaba Pablo agradecido por la fe que tenían esos cristianos? Dice el capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Pablo estaba contento de la fe del cristiano tesalonicense. Sí. Ahora, su fe era todo lo que debía ser o necesitaba perfeccionarse. Dice el versículo 10: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo decía que todavía necesitaba perfeccionarse la fe de los santos de Tesalónica. Su amor era todo lo que debía ser
o deseaba Pablo que su amor aumentara más y más. Dice el versículo 12 del capítulo 3, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice, hermanos, claramente que Pablo deseaba que el amor aumentara más y más. Estos cristianos se amaban unos a otros. Capítulo 4, versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Los tesalonicenses habían aprendido a amarse, pero Pablo quería que su fe y que su amor aumentara, que creciese más. Dice el versículo 10 del capítulo 4, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo deseaba, anhelaba que la fe y que el amor de los tesalonicenses creciese más. Cada uno de nosotros debemos de desear crecer más cada día. Decía Pablo, no que lo haya ya alcanzado, sino que prosigo a la meta. No es que ya haya llegado al final de mi carrera o al límite de mi vida espiritual. Yo deseo y quiero crecer más. Yo anhelo crecer más. Yo necesito crecer más. Hermanos, ese debe de ser nuestro deseo, nuestro pensar. El querer crecer cada día más, el querer ser más como Cristo cada día. El querer abundar más y más en las cosas de Dios. Nunca debemos pensar que lo hemos logrado. No importa cuán bien lo estemos haciendo, en algunas áreas de nuestra vida cristiana. Siempre podemos ser mejores cristianos. Siempre podemos mejorar nuestro carácter. Siempre podemos alcanzar un mayor nivel de vida espiritual. Siempre podemos abundar más y más. Siempre podemos ser de mayor bendición. Cualquier cosa que estemos haciendo bien, Dios quiere más y más. Cualquier cosa que tengamos, Dios quiere que se incremente. ¿Puede un cristiano jamás decir, lo he logrado, ya no necesito crecer más? No. Cada día, hermanos, necesitamos crecer más. Cada día debemos de crecer más. Cristiano que se estanca, cristiano que deja de crecer. Aún como pastores, hermanos, yo entiendo que necesito seguir creciendo, necesito seguir aprendiendo, necesito seguir recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Yo no quiero quedarme estancado, yo necesito seguir creciendo y por eso necesito seguir escuchando predicación y por eso he estado buscando oportunidad de estar en conferencias para pastores, porque yo necesito seguir creciendo. Y cada uno de nosotros necesitamos seguir creciendo. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a tener más y más de aquellas cosas que Él quiere que tengamos. Finalizamos con este capítulo 8. Son muy buenas instrucciones. Y no sería solamente para los nuevos cristianos, creo que para cada cristiano. Cosas que debemos de tomar en cuenta si queremos seguir creciendo en la obra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Pedimos de tu ayuda, de tu bendición, de tu gracia, de tu protección para poder ser mejores hijos tuyos. Gracias por esta tu palabra, por esta enseñanza que nos has permitido traer. Y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de abundar más y más en esta tu palabra. Bendícenos, guárdanos, protégenos, santifícanos, vivifícanos por amor a tu bendito y santo nombre. Sé con nosotros, nos disponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a recoger la ofrenda y después hacemos la oración general antes de levantar peticiones para poder orar.
Hermano Iván, nos diriges en oración, por favor. Bien, vamos a hacer una oración general, como lo hemos venido haciendo los últimos jueves. Y después de esta oración general vamos a despedir la transmisión para tomar las peticiones y poder orar aquí entre nosotros. En la semana pues vamos a comenzar a promover una lista de oración, una lista de peticiones entre los hermanos. Y vamos a estar orando por esa lista, voy a estar pasándosela a los hermanos por las distintas necesidades que hay en las familias. Se los va a hacer llegar por el WhatsApp, por el grupo, y bueno, también los jueves vamos a estar retroalimentando esa lista de oración. Bien, vamos a orar por la situación de nuestro país y del mundo. Les pido que ustedes me sigan y después hacemos la oración y aquí entre nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, también ahí en casa, si nos están siguiendo, hermanos, pues sigan, inclinen su rostro, cierren sus ojos y les pido que también me sigan ahí en casa en sus oraciones. Amado Señor y Padre Celestial, bendito Dios, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias y alabamos tu bendito y santo nombre. Imploramos de tu favor, de tu presencia y de tu bendición. Rogamos, Señor, que escuches en esta tarde, noche, nuestra oración. Perdones primeramente todo pecado, toda maldad, toda iniquidad con que hemos atentado contra tu santidad, contra tu persona, contra tu espíritu. Perdona, mi Dios, todo pecado, perdona toda iniquidad, perdona toda falta. Danos, oh Dios, de tu gracia. Danos, oh Dios, de tu presencia, de tu ayuda. Fortalécenos y vivifícanos en medio de los tiempos, Padre. Venimos, Señor, delante de tu trono de gracia en esta noche, implorando de tu favor, rogando de tu dirección, rogando de tu misericordia para con nuestra nación, para con nuestro estado, para con nuestros municipios. Oh Dios, una vez más traemos delante de tu trono de gracia esta situación de la cual sabemos estás en control absoluto de ello. Pero venimos, Señor, delante de ti para rogar y suplicar de tu misericordia. Que tengas misericordia de esta nuestra nación, que tengas misericordia de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Que perdones, oh Dios, nuestros pecados. Que perdones nuestras iniquidades, que perdones nuestra maldad, que mi Dios te apiades, Señor, de todo aquello con que hemos fallado delante de ti. Perdona, Padre bendito, nuestras faltas, perdona, Señor, nuestros pecados, perdona, Señor, todo aquello con que hemos atentado contra tu santidad, contra tu persona. Hemos desechado, Señor, al Dios de los cielos con nuestra mundanalidad, con nuestra carnalidad. Como iglesias hemos menospreciado el tiempo de la enseñanza de tu palabra. Como cristianos hemos caído en egocentrismo, en soberbia, en enaltecimiento, en vanagloria. Hemos caído en materialismo. Como cristianos hemos sido movidos por la sociedad.
mas no por tu Santo Espíritu. Hemos sido movidos por la economía, mas no por tu Santo Espíritu. Hemos sido movidos por los deleites de la carne, mas no por tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, porque aún como pueblo cristiano hemos caído en religiosidad, hemos caído en mundanalidad. Perdónanos, Señor, porque hemos llegado a catalogar la iglesia como un club social o como un centro de entretenimiento o como un lugar al cual voluntariamente podemos decidir cuándo venir, cuándo no y cuándo mejor decidir irnos al mundo. Irnos de paseo, irnos con la familia, menospreciando el tiempo de tu palabra, menospreciando el tiempo de la enseñanza, dando prioridad a otras cosas. Y ahora, Dios, cuando muchos quisieran congregarse, no pueden. Cuando muchos quisieran venir a la iglesia, no pueden hacerlo. Perdónanos, Señor, por tener en poco el tiempo de la enseñanza de tu palabra. Perdónanos por tener en poco el tiempo de la instrucción, el tiempo del servicio. Cuando en otros países pudieran estar reuniéndose, quisieran estar reuniéndose y no pueden porque hay persecución, porque hay instrucciones de parte del gobierno. Oh Dios, gracias que nos has permitido, con ciertas restricciones, pero nos permites seguir teniendo cultos y nos permites a algunos hermanos estar aquí reunidos. Pero yo sé que esto puede cambiar en un 2x3. Oh Dios, ayúdanos a valorar lo que un día tuvimos y ahora no tenemos entre nuestras manos, que es la oportunidad de venir y alabar y glorificar tu nombre. Oh Dios, ayúdanos a valorar cuando podíamos servirte y no lo hicimos. Ayúdanos a valorar cuando podíamos venir a la iglesia y decidimos quedarnos en casa o salir a disfrutar de los deleites de la carne y del mundo. Perdónanos, Dios, porque muchas veces cambiamos tu palabra por el deporte, cambiamos tu palabra por los conciertos, cambiamos tu palabra por la sociedad, cambiamos tu palabra por la posición delante del hombre, cambiamos tu palabra aún por nuestra propia familia en la carne. Y ahora no podemos ni una ni otra hacer. Oh Dios, que esto nos enseñe a valorar aquello que menospreciamos en el pasado, aquello que no tuvimos en alta estima. Padre bendito, ayúdanos como nación cristiana, como pueblo cristiano, a estar a cuentas, a rogar de tu perdón y de tu misericordia. Señor, obra en nuestras autoridades, da sabiduría, da gracia, da presencia a nuestras autoridades, a los secretarios de salud, subsecretarios de salud, al presidente de la República, a los que están a cargo de las decisiones que están tomándose, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, a las alcaldías y los representantes, a nuestras autoridades judiciales. Oh Dios, yo te pido que seas con ellos. Asimismo te pido por los que están en los hospitales, médicos y enfermeras, guarda de su salud, guarda sus vidas. Provee, Señor, los insumos para poder atender a la gente que está llegando a los hospitales. Y a los que estamos, por tu gracia, sanos, ayúdanos a hacer conciencia y a tomar las restricciones recomendadas, Señor. Sabemos que todo esto también el enemigo está orquestándolo porque él quiere destruir tu iglesia. Pero, Señor, ayúdanos a ser sabios para someternos a la autoridad, pero también seguir predicando tu palabra, el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, oh Dios, guárdanos en santidad, vivifícanos, Padre, y llévanos a
buscar más y más de tu rostro, creer más y más en tu palabra. Sé con nosotros en ese tiempo. Y Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre. En Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo.